es interesante que Jacob, después llamado Israel, sufrió todo lo que sufrió en su vida porque hubo favoritismo en su hogar. Pero él no aprendió de esos errores. Dice Génesis 37, del 3 al 4, más bien Israel o Jacob hace lo mismo. Muestra favoritismo con sus hijos y con un hijo en específico. Y vuelve a suceder el mismo ciclo. Entonces, quiero aconsejarles que no cometamos los mismos errores de nuestros padres. No cometamos los mismos errores, aprendamos. Sean todos bienvenidos. Bueno, quiero que abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Quiero entrar en esto bastante rápido. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula Los padres de nuestro pasado, presente y futuro. Los padres de nuestro pasado, presente y futuro. Y quiero que veamos el pasaje de Génesis 25, empezando en el versículo 24 hasta el 28. Génesis 25, 24 al 28. ¿Lo tienen? Excelente. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era velludo como un pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Quiero tocar el primer punto, que son los padres de nuestro pasado. Nuestro pasado influye quiénes somos en el presente. Y es necesario muchas veces ver atrás, no permanecer en el pasado, pero muchas veces es necesario ver atrás para identificar cuáles son, si es que hay heridas en nuestro corazón causado por el pasado, para poderlos llevar a la cruz y tener un futuro glorioso. Entonces vamos a ver rápidamente el caso de Jacob y Esaú. Específicamente vamos a estudiar la vida de Jacob y los padres de su pasado. Génesis 25 lo vimos aquí, vimos que Isaac tuvo casi la misma experiencia que su padre Abraham. Su padre Abraham quedó esperando un hijo por muchos años. Isaac también. Dice la palabra que pasó como 20 años. 20 años que su esposa no podía tener hijos. Rebeca estaba estéril y dice la palabra de Dios que Isaac lo puso en manos de Dios. Lo puso en manos de Dios y que Dios escuchó su clamor, y a los 60 años Isaac pudo tener no solamente un hijo, sino un par de gemelos, Esaú y Jacob. Pero aquí vemos, y es interesante, una dinámica familiar que
que es triste a la vez. Y creo que Dios pone estas cosas porque hay cosas bonitas en su palabra, hay cosas terribles, hay cosas feas. Pero creo que nada es casualidad. Dios ha puesto todo aquí para que aprendamos. Y creo que aún esto, la dinámica familiar que vivió Jacob y Esaú, es algo que podemos aprender. Es algo que podemos aplicar a nuestra vida o no aplicar. Y en el caso de ellos, vemos que quiero tratar algo que los padres hicieron que jamás debería de suceder en nuestros hogares, y es el favoritismo. Lo leímos en el versículo 28, que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Y sí es cierto que nosotros como padres hay hijos que tenemos que nos identificamos más con ellos. Tal vez porque tienen nuestra personalidad o tienen los mismos gustos. Pero debemos de tener cuidado de que si hay favoritismo, que escuchemos primeramente. Si nuestros hijos dicen, es que favoreces a tal hermano y no a mí. En vez de ponernos a la defensiva, debemos de examinarnos y decir, ok, voy a hacer un alto y voy a cambiar algunas cosas que estoy haciendo. Y esto sucede en un hogar donde hay varios hermanos, ¿verdad? Y es una dinámica que si no tenemos cuidado, como vemos aquí en el relato de Esaú y Jacob, causó una rivalidad terrible. Causó que los hermanos se terminaran, uno odiando al otro y el otro huyendo por su vida. El favoritismo es un veneno terrible. Y aquí es donde necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Y aunque tengamos inclinaciones por un hijo o nos identificamos con un hijo en específico, la disciplina debe ser igual y parejo a todos. Los regalos deben de ser igual y parejos a todos. El amor, los abrazos, especialmente deben de ser igual y parejos a todos. Porque si no, causará en el futuro grandes líos. Grandes líos. Entonces yo veo esa dinámica en ellos del favoritismo que afectó negativamente su familia. Y creo que todos debemos de hacer un análisis en nuestra familia y ver, pedir al Espíritu Santo si nosotros estamos equivocándonos de la misma forma para cambiar. Lo siguiente también que veo es que más adelante Rebeca conduce a su hijo, conduce a Jacob a engañar a su propio padre. Increíble, ¿verdad? Y todo esto está en la Biblia. Usted lo puede leer después. No lo vamos a leer porque implica leer la mitad de Génesis. Una gran parte. Pero Rebeca conduce a su hijo a engañar a su padre. Y es cierto que hubo una promesa que Dios le dio a Rebeca, que el menor iba a gobernar, o el mayor iba a servir al menor. Era cierto que estaba esa promesa, pero no era necesario que Rebeca ayudara a Dios. Así como Sara quiso ayudar a Dios, dándole a Abraham su sirviente, y más bien causó problemas familiares. Igual vemos aquí que Rebeca quiere ayudar a Dios y hace que su propio hijo engañe a su padre. Hace que su hijo se trate de pasar por Esaú. Y al final Isaac bendice a Jacob.
Y cuando llega Esaú, por fin llega y él está esperando que su padre lo va a bendecir. Isaac dijo, pero no estabas aquí hace poquito, ¿qué pasó? No era yo. Imagínese, póngase usted en los zapatos de Esaú. Entonces Esaú, dice Rebeca, que ella oyó que Esaú se puso a hablar con alguien, de que él más bien quería deshacerse de su hermano. Entonces Rebeca, como su favorito era Isaac, le dice, Jacobcito, vete de aquí lejos, porque tu hermano te quiere matar. Y él tiene que salir huyendo por su vida. Entonces vemos varias dinámicas muy disfuncionales que en el futuro crearon muchos problemas, y podemos aprender qué no hacer, que no debemos demostrar favoritismo y que no debemos de tomar asuntos de Dios en nuestras manos. Que si Dios ha dicho algo, debemos de esperar en su tiempo, debemos creer en sus promesas y nunca jamás debemos de engañar ni mentir. Y si usted lee ese relato de lo que sucedió con Jacob y su padre, era pura mentira y engaño. Y luego sufrieron las consecuencias después. Una familia dividida, cada quien por su lado. No tomemos los asuntos de Dios en nuestras manos. Confiemos en Él, que Él en su tiempo cumplirá su promesa. Porque lo que nosotros necesitamos y deseamos es una familia unida, ¿verdad? Es una familia en paz y en armonía y en amor. Que nuestros hijos no se odien, que nuestros hijos se lleven bien. Y para eso necesitan padres que los guíen. Posiblemente usted en su pasado tuvo padres que tuvieron sus hijos favoritos. Usted no era la favorita, usted no era el favorito, y eso fue reduciendo su autoestima. Tal vez sus padres a usted le condujeron a hacer cosas malas. Tal vez a usted sus padres le dieron su primera cerveza, le dieron su primera droga, le dijeron ve a tal lugar y no era conveniente, y ahora usted está pagando las consecuencias. Pues le quiero decir que hay esperanza. Aunque sus padres terrenales le hayan defraudado, hay un Dios que puede redimir su pasado. Hay un Dios que dice, estoy en tu presente, estuve en tu pasado, estoy en tu presente y te voy a dar un futuro glorioso. Dios puede redimir tu pasado, pero para eso tienes que entregarle al Señor tu pasado. Tienes que decirle al Señor, si hay algún rencor en mi corazón hacia mis padres por algo que hicieron, si hay algo en el pasado que ellos hicieron para marcarme y que me hizo tomar decisiones y me condujo a un camino no correcto y ahora estoy sufriendo, usted puede decirle al Señor, Señor, cámbiame, quítame este rencor, quítame esta amargura, remuévalo de mi vida. Pedir al Espíritu Santo que nos muestre si guardamos rencor. Pedir perdón a Dios. No solamente, Señor, revélame si tengo heridas del pasado. No solamente mirarlos y verlos y estudiarlos, sino hacer algo. No vivir en el pasado, sino decir en el presente, ok, Señor, esto sucedió en el pasado, no voy a vivir en el pasado, pero ahora quítame este rencor, ayúdame a decidir a perdonar, ayúdame a cambiar. ¿Sabe que cuando Jacob nació le dieron ese nombre? Y ese nombre significaba el suplanto. Eso significa Jacob, el suplanto.
Pero cuando él tiene un encuentro con el ángel, cuando él tiene un encuentro con Dios, cuando lucha con Dios, después de que lucha con Dios, Dios cambia su nombre y él dice: no serás tildado de esa forma, serás llamado Israel. Cambia su nombre, cambia su destino. Cuando entregas tu vida al Señor, cuando le dices al Señor: te doy mi amargura, te doy mi rencor, te doy mi falta de perdón, Dios cambia, Dios transforma, Dios sana, Dios toma tu pasado y lo hace nuevo. Él cambia tu nombre. No sé cómo te llamabas antes, pero Dios te da un nuevo nombre. Y sobre todo eres llamado hijo o hija de Dios. Decida perdonar a tus padres por esas malas decisiones. Es lindo e interesante ver en Génesis 33, años después, ya Esaú y ya Jacob, Israel, ya tienen familias, ya tienen esposas, ya tienen hijos. Y años después hay una oportunidad para reconciliarse. Y en un momento en Génesis 33, Jacob está preocupado porque le avisaron que su hermano viene en camino y que se van a encontrar. Entonces Jacob manda regalos y regalos adelante, tratando de ganar su favor. Pero es que ya Dios, así como Dios había tratado con Jacob, ya Dios había estado tratando en Esaú. Si tienes situaciones difíciles en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, pídele al Señor: Señor, trata con ellos. Vaya trabajando con ellos, Señor, para que cuando nos encontremos haya sanidad, haya reconciliación, haya perdón. Y entonces cuando se encontraron, Jacob estaba nervioso, estaba temblando, porque él decía: ahora sí me va a matar Esaú. Pero dice la palabra, porque Jacob se postró, se humilló. Seguramente él estaba listo para que su hermano pero él se humilló, y eso es lo primero que debemos de hacer cuando pedimos perdón y perdonamos. Debemos de humillar nuestros corazones. Y él se humilló, él se postró ante su hermano. Y dice la palabra: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y oraron. Eso solo Dios puede hacer. Eso solo Dios puede restaurar y hacer. Y a veces toma tiempo. Toma tiempo, pero Dios lo puede hacer. Y Dios quiere hacerlo. Quiero hablar ahora de los padres de nuestro presente. Cuando Jacob sale huyendo de su casa, dice su mamá, Rebeca, le dice: Jacobcito, ve a la casa de mi hermano, ahí él te va a cuidar. Mi hermano Labán, ahí él te va a cuidar. Ve a su casa y ahí vas a estar bien. Entonces él sale huyendo y él seguramente no se imaginaba que iba a encontrarse con su amor. En un pozo él encuentra al amor de su vida. Ahí encuentra a Raquel. Y por ende, si uno se casa, ¿tiene qué? Hijos y suegros. Lo que antes no tenía, cuando uno se casa, tiene suegros. Y aquí tiene un suegro muy, muy, muy especial. ¿Cuántos saben que lo que uno siembra va a cosechar?
Eso pasó. Ese mismo engaño, esas mismas mentiras que él sembró de joven, él luego los viene a cosechar. Él luego los viene a cosechar. Así que tengamos cuidado de lo que vayamos a sembrar en nuestros hijos, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro matrimonio, porque tarde que temprano usted va a cosechar lo que sembró. Bueno, aquí él tiene un suegro especialísimo. No sé por qué el suegro le jugó sucio, pero ustedes después lo pueden leer. Ahí está en Génesis. El suegro Labán le dice, porque Jacob quiere su hija, Rebeca. Y él dice, ok, está bien, trabajé 7 años por ella. Y ese es el acuerdo. A ver, firmemos acá, le dice. Bueno, no sé si firmaron, pero ese es el acuerdo. 7 años me vas a trabajar y te voy a dar mi hija. Bueno, tal vez en ese acuerdo no puso el nombre Rebeca, porque esa noche, la noche de la boda, sí, Labán le da su hija, pero no es Raquel, es que son tantos nombres, ¿verdad? No es Raquel, es Lea. Esa mañana siguiente él se despierta y se da cuenta de que no es la que él quería. Su suegro le jugó sucio y le da más bien Lea. ¿Qué suegro más malo? Malo. Y su suegro le sale con una excusa de que es que primero se da la hija mayor, no sé qué, no sé cuánto. Pero si eso era el acuerdo. Entonces él dijo, bueno, está bien, pero después de una semana te voy a dar Raquel. Te voy a dar Raquel, pero me vas a tener que trabajar otros 7 años. Entonces el pobre Jacob trabajó por su suegro 14 años. Porque amaba a su Raquel. Y estaba dispuesto a aguantar. Increíble, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han trabajado por su suegro 14 años. O por su suegra. Yo sé que algunos trabajan con sus familiares. Y qué difícil debe ser. Ay. Entonces quiero hablar un poco de algunos principios de cómo lidiar con los suegros, con los padres y los suegros. Quiero mencionar 3 principios. Número 1, el principio de honor. La Biblia menciona que debemos de honrar a nuestros padres. Este es el mandamiento con promesa para que nos vaya bien y tengamos largos días. Debemos de honrarlos. No significa, y especialmente cuando ya hayamos salido de la casa, ya estamos casados, no significa que vamos a obedecerles. Es diferente. La cobertura es diferente. Cuando usted está en el hogar de ellos y usted está bajo dominio, usted tiene que seguir y obedecer lo que ellos dicen. Pero ya mayores, ya casados, ya fuera del hogar, es diferente la dinámica. Usted tiene que honrarlos, no necesariamente obedecer todo lo que ellos dicen. Entonces, ese es el principio de honor. Número 2, el principio de separación. Por tanto, dice la Biblia, ¿qué dice?
dejará padre y madre y serán una sola carne. Es necesario la separación. No solamente la separación física, sino la separación emocional. No es que uno deja de amar a sus padres, uno nunca deja de honrarlos, pero sí tiene que haber una separación. Y vemos aquí que en algún momento Jacob más bien tuvo que salir de casa de suegro en algún momento. Tuvo que salir, y especialmente porque las cosas ya estaban tensas en el hogar. Y número 3, el principio de protección. Debes de proteger a tu cónyuge de tus padres. Debes de protegerlos porque a veces los padres, los suegros dicen algo. Me acuerdo en una ocasión, mis padres no estaban de acuerdo con algo y empezaron a expresar ese malestar y empezaron a expresarse negativamente de mi esposo. Gracias a Dios él no estaba ahí, ¿verdad? Pero en ese momento yo le dije a mis padres, alto, no sigan más. No sigan más. En mi presencia, ni detrás de mis espaldas, van a hablar así de mi esposo. Esto para allá. Esto para allá. Porque no solamente estaban expresándose negativamente de él, sino que ahí estaban mis hijos. No es posible. Por más enojados que estén sus padres, sus suegros, usted párelos y dígales, no, así no. Así no se hace. El principio de protección. Uno tiene que decir, aquí está la línea, aquí hay una línea, con mucho respeto, ¿verdad? Tampoco es que uno se va a poner a gritar y a decirles decirles tantas cosas, sino decir, aquí está la línea y esto es lo que no se cruce. Aquí no se puede cruzar. Es posible que tus padres sean fuertes. Y hay padres que son manipuladores, controladores. Hay unos que no, ¿verdad? Pero hay unos que son manipuladores, controladores. Y a ellos especialmente, con mucho amor, honor y respeto, hay que decir, hasta aquí. Y ellos más bien, aunque se enojan en el momento, después le van a respetar más. Y van a ir aprendiendo que con usted esas cosas no van a suceder. Amén. Amamos nuestros suegros, ¿verdad? Son especiales. Yo amo a mi suegra. Yo le doy gracias a ella porque ella luchó por sus hijos. Y por ella, claro, primero por Dios, pero también por ella, tengo un gran esposo. Tengo un gran esposo. Otra cosa importante que necesito mencionar acerca de los suegros y luego vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? No uses a tus padres como consejeros matrimoniales, ¿ok? Porque después de que usted se haya olvidado de todos los males y usted, así como Dios echó todos los pecados en lo más profundo del mar y no se acuerda ya de todos los males que hizo su cónyuge, sus padres sí se van a acordar. Ellos sí, miren, no se les borra nada de esa mente.
Nada, nada. Así que sus padres, que sus suegros no sean sus consejeros matrimoniales. Gracias a Dios, aquí en Casa de Mi Gloria tenemos un hermoso cuerpo pastoral, tenemos un hermoso liderazgo donde hay líderes con buenos matrimonios que le pueden dar a usted buen consejo. Así que no es necesario que usted busque a sus padres ni a sus suegros, pero busca ayuda. Busca ayuda. Y nunca deshonres a tu cónyuge en frente de tus padres. Aunque estés enojado con tu cónyuge, no importa qué haya pasado, nunca les minimices, nunca los deshonres en frente de tus padres. Porque después ellos harán eso con ellos. Porque ellos dirán, bueno, si mi hija lo hace, yo también lo puedo hacer. Y después usted va a ver, porque usted está cediendo eso, usted está abriendo una puerta. Entonces nunca deshonre a su cónyuge en frente de sus padres. Son principios prácticos. Yo sé que la relación de hijos, padres, suegros a veces es una dinámica especial, pero Dios nos da herramientas y debemos de aplicarlos a nuestra vida. Número 3, los padres de nuestro futuro. Los padres de nuestro futuro. Vimos los padres de nuestro pasado, los padres de nuestro presente y ahora veremos los padres de nuestro futuro. Es interesante que Jacob, después llamado Israel, sufrió todo lo que sufrió en su vida porque hubo favoritismo en su hogar. Pero él no aprendió de esos errores. Dice Génesis 37 del 3 al 4, más bien Israel o Jacob hace lo mismo. Muestra favoritismo con sus hijos y con un hijo en específico. Y vuelve a suceder el mismo ciclo. Entonces, quiero aconsejarles que no cometamos los mismos errores de nuestros padres. No cometamos los mismos errores, aprendamos. Aquí dice Génesis 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ay, ay, ay. Y si hablamos de una familia mixta, la familia de Israel, como él tenía 2 esposas por la jugada de su suegro, tenía un montón de hijos y una dinámica familiar ahí todo interesante también. Pero dice la palabra que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ay, Señor. Israel, no sé qué le pasó. Él sufrió las consecuencias porque hubo favoritismo en su hogar y ahora él lo está haciendo y por ende conocemos la historia de José, que no vamos a entrar a eso hoy. Pero se vuelve a repetir el ciclo, se vuelve a repetir una rivalidad entre hermanos. Uno tiene que irse a un país, bueno, no tiene que irse, sino que es mandado a un país lejano y engañan a su padre también. Pobre Jacob sigue cosechando ese engaño. Por sus propios hijos lo engañan y le dicen, ay no, es que nuestro hermano, un animal lo mató, mira la túnica, porque lo habían metido en sangre. Sigue cosechando.
el engaño, la mentira. Tengamos cuidado lo que sembramos en nuestros hogares. Tengamos cuidado con lo que sembramos en nuestro matrimonio. Tengamos cuidado lo que sembramos en nuestros hijos. Sembremos amor, sembremos paz, sembremos unidad. Para que eso cosechemos en el futuro, aún con nuestros nietos. Empecemos hoy a sembrar esas cosas para que sus generaciones sean bendecidas. Y el último punto que quiero tocar acerca de los padres de nuestro futuro es que en su vejez, cuídelos, hónralos. En su vejez, cuídelos. Aquí cuando José por fin le dice a su familia, después de que ellos también se hayan perdonado, y eso es otra historia linda, él le dice a su padre: ven a Egipto, yo lo voy a cuidar. Y en medio de una hambruna, José cuida a su viejito. Y los últimos 17 años de su vida, Israel es cuidado por su hijo José, el segundo en la nación. Un hombre muy importante en ese tiempo, pero él no descuidó su familia. Él no descuidó su padre. Él honró en su vejez también. En conclusión, Dios sabe que no somos perfectos y toma nuestro desastre, nuestras malas decisiones. Toma nuestras malas decisiones y nos ayuda a salir adelante. No vivamos en el pasado, vivamos en el presente, guiados por Dios para tener un futuro glorioso. Póngase de pie, por favor, en esta mañana.